Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta mañana, como cada semana, para pasar balance a los eventos de mayor trascendencia que nos pueden ayudar a garantizar el desarrollo sostenible o a superar los retos que se presentan. En esta semana vamos a conversar con ustedes sobre la importancia de la proactividad, la importancia que tenemos todos nosotros de actuar antes de que seamos capaces de estudiar el escenario donde vivimos, donde estamos, a qué cosas somos vulnerables, qué nos puede afectar, y que en el marco de ese escenario de riesgo en el que cohabitamos, seamos capaces de identificar cuál es nuestra principal vulnerabilidad o cuáles son las principales vulnerabilidades, y al mismo tiempo ver qué podemos hacer nosotros con el concurso de los actores locales, de la comunidad, del gobierno local, de los tomadores de decisión a nivel local o del marco legal nacional. ¿Qué podemos hacer para reducir esa vulnerabilidad o para incrementar nuestra capacidad de tal manera que sea posible reducir los riesgos y estar mejor preparados ante cualquier eventualidad que se presente? Vamos a trabajar esos elementos y algunas recomendaciones para usted que nos está viendo o para usted que nos ha escrito solicitando apoyo de cómo hacer un plan de contingencia, de cómo prepararse para hacer un simulacro, de tal manera de que juntos podamos construir las herramientas necesarias y convenientes para reducir los riesgos que nos pueden afectar, que pueden impedir la sostenibilidad de nuestro desarrollo, y por ende nos podemos avanzar de manera efectiva hacia esa utopía sin riesgos, utopía riesgo cero que todos añoramos. En breve continuamos con este interesante contenido para todos ustedes. Queridos amigos, de nuevo con ustedes acá en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, como conversado, hablando de cómo nosotros podemos prepararnos para poder hacer un simulacro. O sea, recibimos una invitación, una solicitud
de una institución interesada en querer hacer un simulacro. Quieren prepararse para hacer un simulacro. Entonces queremos, en el marco de esa solicitud, que orientemos esta entrega de la utopía para entender en qué consiste, cómo debemos prepararnos, qué debemos hacernos, porque es importante. Es importante que 2 millones de hogares de las familias, 20.000 centros educativos, 500.000 negocios MIPYMES, comerciantes, 20.000 o 30.000 grandes empresas, 2.000 instituciones del gobierno central, o sea, todas las diferentes instancias y manifestaciones que tenemos en nuestro país, estemos preparados en donde quiera que estemos para poder hacer realmente el simulacro cuando algo pase. O sea, si pasa algo, que ya nosotros estemos preparados y entrenados para hacer lo correcto, que evite que seamos nosotros parte de las estadísticas de las víctimas de ese evento. O sea, ese simulacro, que es lo que llama la atención, digamos, es un examen, es una prueba de algo que hemos planificado antes. O sea, el simulacro es un examen, es una prueba, no es el algo, es la prueba de ese algo. El algo es un plan de contingencia. Si nosotros queremos, por ejemplo, prepararnos porque hay la amenaza de una inundación. Hay el riesgo de una inundación porque vivimos en unas tierras inundables, las posibilidades de movilización pueden ser difíciles. Entonces tenemos que estudiar nosotros ese escenario de riesgos donde estamos, qué cosas afectan, qué cosas pueden provocar un desastre con nosotros, el río que está al lado, la cañada que baja, las puertas de emergencia que están cerradas y solamente una persona tiene la llave, y si esa persona no está ahí podemos estar acorralados o trancados cuando venga la inundación. O sea, hay una serie de eventos, unos que son amenaza, el hecho del agua que puede inundarnos o el deslave que puede venir después con esa inundación, y otros que son nuestra vulnerabilidad, nuestras vulnerabilidades. Las vulnerabilidades pueden ser que somos mucha gente que trabajamos en ese lugar o que compartimos en ese lugar y hay una sola salida, o sea que se puede embotellar esa salida. En segundo lugar, que hay unas puertas por seguridad, unas puertas que se cierran y que esas puertas que se cierran abren con alguien que tiene la llave, y si esa seguridad que tiene la llave no está cerca, no tiene, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a salir? Porque ese es un tema que sabemos que si viene esa inundación tenemos 3 minutos para poder actuar. Entonces, ese escenario de evaluar los riesgos que hay en el territorio, cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades que tenemos y qué capacidad tenemos nosotros para poder superar esas vulnerabilidades y superar la amenaza que nos va a afectar con tiempo, es lo que nos va a permitir que el riesgo sea menor y que podamos hacer con éxito la ruta de evacuación prevista. Ponemos el tema de la inundación, pero podía ser un terremoto, podía ser un incendio, podía ser un acto de violencia masiva. Cualquiera que sea el elemento, debe ser un elemento que lo pongamos en la mesa. Hay que hacer un mapa de amenazas en la mesa con la participación de los diferentes actores que estén ahí, la población que está en riesgo. Debemos tomar, digamos, los líderes, tomadores de decisión que están en el entorno, debe tomarse las personas que tienen la responsabilidad de conducir el proceso. O sea, debemos poner todo eso en un mapa que evidencie las amenazas que hay, las vulnerabilidades. ¿Cuáles son las vulnerabilidades? Dijimos que podía ser el que tenemos solamente una puerta de salida de emergencia, que tenemos
generalmente esa puerta de salida tiene una llave, porque esa puerta de salida puede ser que en ese lugar también se pueda utilizar como una puerta de entrada de personas no autorizadas o una puerta para que se puedan sacar cosas o personas no autorizadas. Entonces, generalmente tendemos a poner una llave en esa puerta. También resulta que puede ser que estemos en este salón, que puede ser una fábrica de zona franca, o puede ser una industria de producción local, puede ser también un lugar de detención, una sala donde se tienen personas retenidas, o puede ser un salón de actos en una universidad o en una escuela, o puede ser una aula en un colegio, o puede ser un estudio de televisión de un canal que está presentando un espectáculo masivo y hay 50, 100 personas ahí. Entonces, digamos que ya sabemos cuál es la amenaza, que puede ser el terremoto, puede ser la inundación, puede ser el incendio. Sabemos cuál es la vulnerabilidad. En todos los casos que hemos presentado últimamente es una vulnerabilidad el poder evacuar esa zona rápidamente, porque tenemos una sola puerta de emergencia de salidas o dos puertas. De por sí ya eso es una emergencia, porque si eso no se programa, se puede entaponar la salida y quedar atrapada mucha gente. Hay hechos históricos famosos donde cientos de personas han fallecido incinerados en una discoteca o en un salón, producto del incendio que se dio y que la gente no pudo evacuar. O puede ser también que esa puerta, la llave no apareció, o puede ser que la puerta abriera para adentro. O sea, si la puerta que tenemos ahí es una puerta que abre para adentro, cuando las 10 primeras personas se acercan, el primero va a intentar abrir la puerta, pero tiene que alarla hacia sí, es hacia adentro que abre. Pero inmediatamente el grupo que viene atrás lo va a empujar y lo va a testar contra la puerta, impidiéndole abrir la puerta. Y la desesperación de los que vienen más atrás van a empujar, y ese proceso, en lugar de ayudar, ese empujar impide que pueda ser abierta la puerta. Por lo que la práctica para resolver eso es que las puertas tienen que abrir hacia afuera, de tal manera que cuando se intente abrir la puerta, si es empujada esa persona con toda y puerta van empujada hacia afuera y no se da ese atropellamiento que impide que puedan evacuar 50, 100 personas, 200 personas. Entonces, ese proceso en cada lugar de identificar amenazas, identificar la vulnerabilidad que hay y, en tercer lugar, fortalecer las capacidades, o sea, la capacidad que tiene que haber ahí de ese grupo de personas que están en ese salón. Una persona es el encargado de liderar la evacuación, tiene que ser uno el responsable de abrir la puerta, y una segunda persona que sea el suplente de ese si ese le pasa algo, y una tercera que sea el tercero. Y luego tienen que haber 4 personas que organicen la salida para que la salida vaya en orden. Que una vez abierta la puerta no haya un atropellamiento de los primeros que van adelante, porque eso dificultaría, sino que bien ordenado, sin prisa, pero sin pausa, se dé una evacuación que permitiría en menos de 60 segundos haya la evacuación de 100 o 200 personas del lugar. Una persona que va dirigiendo el proceso, otras personas que van ayudando a conducir el proceso y avanzando hacia el punto de encuentro seguro establecido en las partes de afuera, se puede dar una evacuación segura desde el lugar de riesgo donde estábamos originalmente hacia un punto previamente establecido, que es el punto seguro. Ese ejercicio que hemos hecho acá en un par de minutos debe escribirse en el plan de contingencia, identificando esa ruta de evacuación,
entrenando las capacidades de las personas para garantizar que sea exitosa la evacuación. Vamos a entrar a algunos detalles de ese proceso de formulación del plan de contingencia, que es lo que se va a hacer. Estamos trabajando para hacer un plan de contingencia donde ponemos tiempos, asignamos responsabilidades y determinamos qué capacidades hay que tener en esa instalación para que ese plan de contingencia sea exitoso y podamos llegar al momento en que podamos hacer un simulacro que nos permita medir si es verdad que nos conocemos la tarea, si la estamos haciendo en el tiempo establecido y si podemos hacerlo con éxito, evitando pérdida de vidas o graves afectaciones en los que estamos en ese lugar. No se vayan, porque en breve continuamos con más con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, de nuevo con ustedes acá en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Y como estamos analizando el tema de cómo prepararnos para hacer un buen simulacro, un simulacro bien, preestablecimos en el segmento anterior que es necesario tener un plan de contingencia, se dice. Un plan de emergencias, por ejemplo, que tenemos en este edificio, que es un edificio donde trabajan 500 personas, tiene que considerar varios planes de contingencia. Una de las amenazas que hay es un incendio. Bueno, vamos a hacer un plan de contingencia para prevenir víctimas en los incendios. Otro, aquí trabajamos con materiales explosivos. Aquí hay un tanque de gas de 2.000 galones porque tenemos una pizzería o tenemos una cocina industrial y eso puede generar una explosión. Entonces hay que hacer un plan de contingencia ante una explosión. O esta es una escuela que está ubicada en el barrio de Gualey o La Barquita, a orilla del río Sama, donde está demostrado que si hay una inundación del río Sama, puede haber una inundación. Tenemos un plan de contingencia contra inundaciones. O sea, ya vimos que ese plan de contingencia define primero estudiar, poner en el mapa, hay que sentarse a escribir con la participación de todos los actores, no es de los expertos. O sea, ese plan de contingencia no son los expertos los que se sientan a hacerlo. Ese plan de contingencia tiene que hacerse con la participación de la comunidad que está involucrada. Necesitamos un experto, un experto que tenga la capacidad didáctica de entrenar y preparar, de sentarse ahí con 50 representantes de lo que hay que hacer ahí. Hay una enfermera que trabaja o un médico que vive en ese lugar. Hay un marino o hay un pescador que vive en ese lugar que sabe de manejarse con el agua. Hay una persona que trabaja en seguridad, que es un guachimán, o es un policía, o es un militar, que puede ser una persona que tiene conocimiento de los mecanismos de seguridad. Hay un grupo de atletas, de deportistas que son fuertes y musculosos y que son importantes porque pueden ayudarnos a hacer la ruta de evacuación de manera rápida y efectiva. Hay una persona que trabaja en la alcaldía que puede tener las conexiones para que los representantes de la alcaldía nos acompañen en la formulación de ese plan de contingencia. O sea, son los actores vivos de esa comunidad los que garantizan el 80% de la efectividad del plan de contingencia. Ya, digamos que el Estado en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se han aprobado
planes de contingencia, el modelo para hacer un plan de contingencia. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el marco legal? ¿Cuáles son las partes y los componentes que debe llevar? ¿Quiénes son los expertos en capacitaciones de A, de B o C? O sea, ese marco general que hay de plan de contingencia o de plan de emergencia o de plan de gestión de riesgo que ha aprobado el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos a través de cualquiera de las instancias del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, nos debe servir de guía, pero para hacer el plan de contingencia en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra empresa, en nuestra casa, en nuestra escuela, debo trabajar con los componentes que cohabitan en ese territorio, que conocen los riesgos, que conocen las amenazas, que sabemos cuáles son nuestras vulnerabilidades y cuáles son las competencias que tenemos y sobre cuáles competencias debemos trabajar para fortalecer las capacidades y el empoderamiento necesario. Estamos en la etapa de hacer esa evacuación, de determinar, digamos, de acuerdo al plan, dijimos que había que evacuar en 60 segundos, un minuto, 200 personas de este salón. Establecimos claramente que había que regular o que hay que regular que las puertas de salida abran hacia afuera. De lo peligroso que es tener las puertas que abren hacia adentro, porque pueden taponarse con una violenta salida de todos y todos entonces quedar atrapados ante el evento. Que debemos definir que todas, no tan solo la puerta del salón, sino la puerta del edificio. Por ejemplo, estamos en este estudio de televisión donde las puertas del estudio están perfectamente formuladas que abren hacia afuera. O sea, si en este estudio hay ahora mismo o tenemos un público de 500 personas, la primera que abra va a abrir y va a seguir, pero resulta que la siguiente puerta hay problema porque es una puerta que no abre hacia afuera. Esa puerta de salida tiene que estar claramente establecido quién es la persona que tiene que, desde que se presenta la amenaza, ir a esa puerta para garantizar que abra hacia afuera mientras se hace el cambio. Porque hay muchas veces las personas, nosotros los humanos que vivimos de manera cotidiana en la casa, sabemos que si la puerta la podemos abrir para afuera, la bisagra, cualquier persona le quita el perno de la bisagra y se lleva a la puerta y estamos en la calle. Pero resulta que ya hay puertas que tienen unas bisagras especiales que abren, te permiten abrir hacia afuera. Cuesta un poco más, pero esa bisagra que permite que la puerta abra hacia afuera o que tenga un batiente en las dos direcciones, te va a permitir salvar la vida ante el evento próximo que pudiese ocurrir de una explosión o un incendio o un terremoto que obligue a todos los que estamos dentro a hacer la evacuación hacia el punto que está hacia el exterior. Otro segundo punto de fortalecer capacidades que tenemos que trabajar en ese plan de contingencia es la persona que tiene que identificar cuál es el punto de encuentro. Si nosotros estamos acá, alguien tiene que hacer la ruta por donde vamos a evacuar y en qué lugar seguro podemos ubicarnos sin que haya uno de los siguientes peligros. El primer peligro que podemos encontrar es ser atropellado por vehículos. O sea, ¿cómo llegamos a un sitio seguro donde se van a reunir 500 personas sin ser atropellados o por un vehículo o por un poste de luz que pueda caerse o por la electrificación que puede pasar con nosotros si el transformador que está en ese poste nos bloquea el paso, o un puente que está al frente ahí que se lo puede llevar en la avenida del río, se puede llevar el aproche? O sea, debemos llegar a un punto seguro en donde podamos estar concentrados todos,
lejos del peligro, mientras las autoridades competentes toman la solución que hay que dar en el lugar del siniestro, de la afectación. O sea, se dio la explosión, se dio la inundación o se dio el fuego, pero eso afectó solamente los elementos, digamos, materiales, porque todas las personas que estaban ahí, todas las mascotas que estaban en ese lugar, fueron evacuadas hacia el punto de encuentro previamente establecido con la seguridad. En nuestro plan debe estar establecido en qué tiempo debe darse esa evacuación. 30 segundos, 60 segundos. Expertos no dirán qué tiempo. Por ejemplo, si resulta que hay una fuga de gas y hay un incendio o un conato de incendio y hay un tanque de 2.000 libras, la autoridad competente, expertos en manejo de gas o de materiales explosivos como el gas, sabrán qué tiempo tenemos para estar en ese sitio seguro. Entonces, eso debe decir, esa evacuación tiene que darse en ese tiempo, porque si lo hacemos fuera de ese tiempo, las personas van a estar sorprendidas en la ruta de evacuación y van a ser afectados. O sea, ese es un tema de preparación. Necesitamos prepararnos para eso. Pero también tenemos que prepararnos de que hay 10 personas con limitaciones que trabajan con nosotros en el lugar. Personas que no oyen bien o personas que tienen discapacidad visual, son ciegas, o personas que tienen una discapacidad motora, no pueden moverse por sí mismos. Entonces tenemos que prepararnos para saber quiénes son esos jóvenes fuertes, esos deportistas que van a ayudar a cargar probablemente a las personas para evacuarlos hacia el punto de encuentro. Esa preparación debe estar consignada en el plan de contingencia para entrenar en el marco del plan las capacidades que debemos tener en primeros auxilios básicos, en movilización de personas con discapacidad, en la preparación de rampas, todo lo que sea necesario para que podamos llegar al punto de encuentro con las mejores condiciones de salud y sin ninguna afectación mayor que lamentar. Seguimos con ustedes conversando acerca de cómo elaborar su plan de contingencia que nos permitirá hacer un simulacro exitoso al final del periodo. Conversando, queridos amigos, acerca de planes de contingencia, una tarea impostergable que debemos tener cada uno de nosotros ante cualquier eventualidad que pudiera afectarnos. Estamos conversando acerca de la capacitación. ¿Qué capacitación? Para hacer, o sea, nosotros los que estamos en este territorio, ¿para qué? ¿Por qué debemos capacitarnos y para qué? Ya decíamos que tiene que haber un equipo responsable de la formulación de la ruta de evacuación. Estudiar que no hayan riesgos en la ruta, de que haya seguridad para movilizar desde el punto de origen hacia el punto de encuentro a todas las personas, de tal manera que a pesar de que hayan personas con limitaciones motoras, visuales, auditivas o cognitivas, todo el mundo pueda ser movilizado de manera rápida y ordenada hacia el punto de encuentro seguro, en el tiempo establecido por el plan de contingencia, que va a depender
muchas veces del tiempo que tengamos, de si es un incendio, si es una explosión, si es una inundación, si es un huracán, si es un terremoto, siempre habrá un tiempo más mayor o menor, pero siempre tendremos mucho tiempo si comenzamos ahora a trabajar hoy, que no hay amenaza, hoy que no es una eventualidad inmediata. Si comenzamos a preparar ese plan de contingencia, su ruta de evacuación, cómo se debe hacer, la preparación que debe tener cada persona. Ponemos el ejemplo, un evento que con mucha frecuencia ocurre. Recientemente vimos, en uno de los reportajes de este mismo canal, hace un par de días vimos de una explosión en un negocio en la frontera que generó afectación a una persona. O sea, para que haya una explosión en un negocio, que generalmente es un tanque de gas, tiene que haber una fuga de gas. Esa fuga de gas genera un incendio, o sea, acumula el gas en un momento, en un lugar determinado, y eso genera una explosión. Puede ser que haya una hornilla de una estufa abierta y en ese lugar cerrado haya mucho gas y al encender una chispa se dio una explosión en ese lugar. O puede ser que haya sido un tanque de gas que estaba abierto y que se incendia el tanque y es el que puede hacer. Entonces tiene que haber una preparación, primero para identificar la seguridad que hay que tener para el cierre de hornillas y evitar las posibles explosiones. Segundo, la preparación de un equipo para prevenir incendios y explosiones en la colectividad. O sea, un tanque de gas, un cilindro de gas en una familia o en una empresa, antes de explotar, antes de que se dé esa tragedia, hay un tiempo que permite a una persona entrenada a actuar y cerrar el tanque evitando la explosión. Entonces, entrenar a esa brigada para prevenir incendios y explosiones, para que se pueda, una vez detectado el origen del incendio, cuando es pequeño el incendio, tenemos que garantizar que hayan o el extintor que puede apagar el fuego, o la persona que puede aplicar con arena, si es el caso, la extinción del fuego, o la persona que está entrenada para cerrar la llave de paso que va a impedir que el tanque, al agotarse el gas que tiene dentro, explote. Porque mientras usted ve el tanque con una llama que llega a 30 metros a distancia, el tanque no va a explotar. El tanque tiene gas y la presión del gas impide que el fuego entre dentro del tanque. Entonces, hay mecanismos, si usted está entrenado, para cerrar la llave de paso de ese tanque, y que al cerrar la llave de paso, inmediatamente se acabe el riesgo de la explosión. Entonces, ese entrenamiento lo podemos dar en la casa. Hay un niño de 10, 12 años, puede cerrar esa llave de paso. Si está entrenado por personal competente, bomberos o personal de seguridad industrial competente. Un adulto puede hacerlo porque hay mecanismos de hacerlo con seguridad, aunque usted vea la lengua de fuego que sale de ese tanque, que aterroriza más que si fuese un dragón. Hay una forma de llegar a ese tanque sin exponerse a ser afectado por la válvula de seguridad, y usted lo puede cerrar y puede garantizar que la explosión que va a cobrar decenas o centenares de víctimas fatales no ocurra. O el incendio que comenzó con una simple chispita humeando en un lugar, que en lugar de salir corriendo, alguien del equipo entró con el extintor y apagó el conato de incendio, evitando que eso fuese un incendio mayor, que una vez que se desarrolla hay que esperar que llegue el camión de los bomberos, y cuando llegue el primer camión de los bomberos ese no es suficiente, hay que esperar que lleguen 5 más,
y a fin de cuentas, cuando tenemos los 10 camiones de bomberos disponibles, ya no hay nada que apagar porque el incendio consumió todo en la propiedad. El plan de contingencia nos debe ayudar a evitar que eso ocurra, que nosotros con el inicio, ante el conato, podamos actuar, tengamos un equipo entrenado para eliminar la amenaza. Pero también tenemos que tener un equipo entrenado para sanar, para curar, para estabilizar cualquier persona afectada. Si una persona recibió una herida con un cristal o recibió una herida y está sangrando, no hay tiempo de que venga la ambulancia del 911 al lugar, porque la persona puede perecer. Y es probable que por el evento no sea posible que esa ambulancia llegue en los 5 minutos o 4 minutos establecidos. Entonces tenemos que tener en el lugar un equipo de primeros auxilios entrenado con el botiquín, con los medicamentos, con las vendas, con todos los elementos necesarios que van a permitir preservar la vida y la estabilización de ese paciente. Si en ese momento alguien, producto del impacto, recibió una caída y hay que inmovilizarle una pierna o un brazo, o si alguien le dio un infarto y hay que darle resucitación cardiopulmonar, hay que hacerle un proceso de resucitación que haya gente entrenado para darle esa asistencia. Entonces ese equipo de primeros auxilios tiene que estar preparado para brindar la asistencia en el lugar seguro establecido, que es el punto de encuentro o un punto que hemos destinado para posicionar a las personas heridas, desde donde se da un procedimiento que llamamos el triaje, que es llevarlo ahí donde el personal entrenado que tenemos puede ir atendiendo en función de la prioridad a las personas mientras esperamos que llegue la asistencia, sea de las ambulancias del 911, sea de botes o sea de helicópteros o sea de cualquier tipo de asistencia que podamos recibir, pero ya las personas estabilizadas con todos sus signos vitales funcionando y con personal paramédico apoyándole acorde a ese entrenamiento que tenemos que dar. Por ende, ese fortalecimiento de capacidades hay que darlo y hay que prepararse en la formulación del plan de contingencia. Y todo eso debe tener un tiempo establecido. Debemos ser capaces de definir el tiempo de hacer cada una de esas cosas, porque para garantizar la vida de las personas, para garantizar su seguridad, el tiempo es importante. Y es importante que entendamos que en el plan de contingencia tenemos que tomar en consideración a todas las personas que están en la comunidad, que no podemos olvidarnos que si hay migrantes en esa zona, los migrantes que estén en esa zona son personas, son seres humanos que necesitan ser atendidos. Que si el migrante no tiene el conocimiento del plan, porque el plan de contingencia que preparamos no le tomó en cuenta, ese migrante no va a poder actuar de acuerdo al plan y es necesario que tengamos el entrenamiento. Si el migrante es francés, tiene que haber alguien que hable francés o que se comunique con el migrante en francés para que él sepa su rol en el plan, no cuando pase el evento, sino en la formulación del plan y en los ejercicios que hacen el plan. Si el migrante habla inglés o habla creol, el cual que sea su idioma, tiene que ser considerado en el plan de contingencia, porque es una responsabilidad nuestra garantizar la vida de todos los seres vivientes que estén ahí. Y cuando digo vivientes, digo los que cohabitamos en la zona, los de cualquier otra nacionalidad que estén provisionalmente viviendo en la zona y todos los animales domésticos, todas las mascotas que tenemos en la familia deben ser consideradas de manera oportuna y efectiva en la movilización hacia el punto de encuentro para garantizar su seguridad también. Es una responsabilidad nuestra
lograr eso y establecer eso en el plan de contingencia. No se vayan porque en breve conversaremos entonces ya con esa preparación hecha acerca del simulacro. ¿En qué consiste el simulacro? Saludos amigos, de nuevo con ustedes para concluir en este segmento el ejercicio que estamos haciendo de cómo construir, cómo formular el plan de contingencia ante cualquier amenaza. O sea, se requiere un plan de contingencia para cada amenaza, sea un plan de contingencia ante huracanes, un plan de contingencia ante inundaciones, un plan de contingencia ante explosiones, un plan de contingencia ante incendios, un plan de contingencia ante incendios forestales, un plan de contingencia ante accidentes de tránsito. O sea, cualquiera que sea la amenaza que pone en riesgo la seguridad nuestra, de nuestro entorno, del que queremos considerar en el plan, amerita tener un plan de contingencia donde se identifican las amenazas, se identifican las vulnerabilidades, se identifican el público que está en riesgo, se identifican las capacidades que hay en ese momento y qué capacidades deben incrementarse para poder garantizar que no ocurra una tragedia ahí. Y ya vimos en el segmento anterior, identificamos amenazas, vimos escenarios, vimos también rutas de evacuación como parte de la capacitación. Y decíamos que el fortalecer la capacidad de tener equipos de primeros auxilios, equipos para mover la ruta de evacuación, equipos para movilizar a niños extraviados, equipos que deben prestar la atención a las mascotas, equipos que deben garantizar la prevención de incendios o explosiones. O sea, todos esos elementos, digamos, que van a surgir en una mesa de trabajo, porque ese plan de contingencia va a tener como producto un documento, un libro, que es el plan de contingencia que tiene todos esos elementos escritos. Debe terminar ese plan de contingencia como un producto con 2 o 3 cosas. Primero, un mapa que identifica las amenazas, identifica las capacidades. Una de las capacidades puede ser el albergue, el lugar hacia donde vamos a ubicar, que hay un sitio seguro al que debemos ubicarnos. Debe identificar también cómo nosotros, por qué ruta vamos a hacer la evacuación. Preferiblemente es un mapa que sea visible en la comunidad, unos cartelones colocados en la ruta, que cualquier persona que vaya en la ruta puede ver por dónde se va y cómo se llega al lugar con seguridad. Dijimos que hay un equipo que debe estar en capacidad de identificar a las personas que tienen discapacidad auditiva. O sea, si se avisó de la amenaza con un altoparlante o con una sirena, el que es sordo, que tiene discapacidad auditiva, no lo va a oír. Alguien tiene que ir a buscar a esa persona y acompañarlo en el proceso. O si tiene discapacidad visual, tiene alguien que ir a acompañarlo. Todos esos elementos deben estar establecidos claramente, todos esos equipos en el mismo, digamos, en el mismo mapa, estableciendo quiénes son los responsables de cada equipo. Y todo eso debe estar incluido en un documento de libre circulación y que hay que conocer y estudiar todo el mundo. Porque al final
debemos establecer un simulacro por lo menos cada año donde lo que decimos que hay que hacer y en el tiempo que hay que hacerlo y quién debe hacer cada cosa está establecido. Si José Pérez es el responsable de conducir al grupo en la evacuación como líder de esa ruta de evacuación y que eso debe hacerse en 60 segundos, tenemos que hacer un ejercicio y medir en qué tiempo José Pérez condujo al grupo. O si alguien se quedó detrás. O si se trancó, la puerta no pudo salir y en lugar de salir en 2 minutos duraron 5 minutos, aunque en el simulacro no pasó nada. El simulacro nos dice que cuando pase el evento, realmente, si duramos 5 minutos en evacuar, todo el mundo va a morir. Que necesitamos ejercitarnos hasta que sepamos hacer esa evacuación en el tiempo previsto en el simulacro, que son 60 segundos, o en el que sea, porque eso tiene que ponerse en el plan de contingencia y debe establecer el simulacro. Entonces, el simulacro no es un juego de saber cómo llegamos corriendo o cómo nos movemos con la mano en la cabeza o cómo nos movemos agarrándonos uno de otros o abrazados. O sea, el mecanismo de cómo debe hacerse la evacuación y en qué tiempo debe estar estipulado en el plan de contingencia, y el simulacro debe tener un grupo de evaluadores que van a ver si cada uno de los responsables hizo su tarea en el tiempo adecuado y si no lo hizo, qué tarea debemos nosotros asignarnos para hacer los ejercicios que nos permitan hacer la evacuación exitosa, hacer la intervención exitosa. En el simulacro hay 2 personas que fueron heridas y deben estar siendo atendidos por el equipo de primeros auxilios entrenado con sus camillas, sus botiquines en menos de 30 segundos o en 1 minuto, que debe haber una paralización de la hemorragia o debe haber una resucitación cardiopulmonar de una persona que fue afectada. O sea, todo lo que pueda pasar debe estar consignado en el simulacro acorde a lo que hemos previsto en el plan de contingencia. Si logramos hacer, digamos, de ese simulacro, de ese librito, quedamos bien, pasamos con buenas notas, debemos seguir fortaleciendo las capacidades y manteniendo la práctica para garantizar que sea exitoso. Queremos por último recordarle que si le invitan a hacer un simulacro y no le entregan un plan de contingencia escrito que ya usted ha estudiado, eso es un fraude que le están haciendo y sencillamente están jugando con usted y con su seguridad. Tiene que haber un documento que es el plan de contingencia que usted tiene que estudiar y donde están definidas las responsabilidades de cada una de las personas para que pueda ser exitosa esa evacuación. Si no lo hacemos así, cualquiera que formule va a ser corresponsable de las víctimas que se generen en un evento cualquiera por haber hecho de manera inapropiada su función. Un grato placer estar con ustedes. Esperamos que este intercambio le haya servido a ustedes o le pueda servir para hacer la tarea correcta, para que podamos preservar la vida suya y de los familiares suyos en el próximo evento que nos pueda acaecer. Hasta la próxima semana. Nos encontraremos por estos mismos canales a esta misma hora.